te extraña mucho. Toda nuestra familia llora para que tú, papito, regreses. Papito mío, querido, volvé lo más rápido que puedas. Te manda besos toda la familia y tu chiquita. Ya nos platicaste un poco sobre Danusha, esta gran mujer. Sin embargo, me gustaría preguntarte un poco más, lo que luego te contaron, por supuesto, pero ¿qué hacías con ella? ¿Cómo te cuidaba? ¿O algo más que tú quisieras decir acerca de Danusha? Hay que mencionar que esta era una familia polaca católica. Danuta Galkova, más comúnmente llamada Danusha, fue mi hermana mayor, pero más que eso, fue una heroína nacional polaca, fue un espejo para mi vida. Ella luchó, de día ella me cuidaba y de noche luchaba. Al principio, como tenía 17 años, solo le permitieron hacer el trabajo de enfermería en el frente. Después, cuando ya fue mayor de 18 años, ya empuñó las armas y luchó en la resistencia polaca contra los nazis. Y además tenía muchos amigos judíos y era amiga de Ari Wilner, de los muchachos de Mordejai Anilevich. Se intercambiaban armas por debajo de las cloacas y eran para mí un ser único y bien valorado por Polonia, bien homenajeado como heroína nacional, a quien yo admiro, y en general a toda su familia, desde mis padres adoptivos, o sea, sus padres, hasta sus hijos y sus nietos. Es una familia que cualquiera de los presentes quisieran que fuera su familia biológica. Muchas gracias, Gisa. En el siguiente video, Danusha habla sobre lo que recuerda de ti cuando vivías con ella. Vamos a verlo. Tak, ja z nią chodziłam na spacery, na sanki. I ona normalnie żyła tak jak moje młodsze rodzeństwo. Także w ogóle dla otoczenia, dla sąsiadów to była normalna rzecz. No jest dziecko, które wychodzi na spacer, bawi się, jak jest śnieg, to chodzi na sanki, to znaczy jest wożona sankami. Także to było normalne życie, to nie było ukrywanie dziecka. Doszła do wniosku, że musi zawiadomić organizacje żydowskie, że Stefcia się uchowała, nazywała się Gizella Arterwein, może się znajdzie rodzina. No i znalazła się jej ciotka, rodzona siostra jej mamy, z wujkiem i ze swoją córką. I oni szybko, mama musiała oddać, chociaż to było wielka tragedia dla wszystkich, bo wszyscy ją bardzo kochali.
Cuando terminó la guerra, Giza, tu familia adoptiva buscó a tu familia biológica. Solo habían sobrevivido tus tíos maternos y tu prima, quienes habían estado escondidos durante el Holocausto. Tus tíos decidieron llevarte con ellos a Uruguay. ¿Cómo se convirtió Uruguay en tu destino de vida? En primer lugar, quiero hacer mención a las distintas formas en que los judíos estuvimos escondidos en la guerra. Yo tuve el privilegio de tener una vida prácticamente normal como integrante de una familia. No así mis tíos biológicos maternos, que estuvieron en matrimonio con una niña pequeña, que estuvieron escondidos detrás de una pared en una casa de una familia polaca cristiana. O sea, son vidas, vaya la redundancia, vividas de distintas formas. Ahora, mi llegada al Uruguay se dio por lo siguiente. En el Uruguay vivían, antes de la guerra, el único hermano paterno, mucho antes de la guerra, que había llegado al Uruguay buscando nuevos caminos. Por el otro lado, vivía familia de mi parte materna. Por lo tanto, teníamos dos opciones: ir al Uruguay o ir a Australia, donde parte de mi familia política vivió o se trasladó después de la guerra a Australia. El destino fue Uruguay, con un intervalo de casi un año viviendo en París. En el 47, el 10 de noviembre del 47, desembarcamos vía Marsella en el barco Campana en el Uruguay. Muchísimas gracias, Giza. Y bueno, dicen que todo comienzo es difícil. ¿Cómo fue tu vida, la llegada en Uruguay? Tenías apenas cerca de 7 años. Justo cumplí 7 años cuando llegué al Uruguay. Llegué en noviembre y en marzo ingresé a una escuela pública, en marzo del 48, hay que destacar que el Uruguay es un país laico, por lo tanto, no había racismo, ni había diferencias culturales. Era gracias en esa época del gobierno ballista que lo definió de esa manera. Y éramos todos iguales, en la misma escuela, en el mismo salón, éramos sobrevivientes, hijos de cantantes famosos, escultores famosos, políticos, cancilleres, éramos todos iguales, era una mezcla de todos. Y eso para mí fueron los mejores años de mi llegada al Uruguay. Y esta prima tuya que se volvió como una hermana, tú desarrollaste una conexión especial con ella, ¿no es cierto? En el seno de tu familia, digamos ahora de tus tíos, estás en un nuevo hogar. Claro. Y esta prima... Es muy difícil para mí poder vivir, poder internarme en mi mente, porque fíjate que yo me sacaron de mis padres biológicos, fui a parar a un segundo hogar cristiano que me trató muy bien durante 5 años y medio. Después de ahí me arrancaron de ese hogar y fui a parar a otro hogar que era parte de mi familia biológica, que eran mis tíos maternos. O sea, es muy difícil para un ser humano tantos cambios en la mente y poder asumirlos, poder vivirlos. Lo que sí sabía ya que era huérfana. Eso lo tenía claro. Tenía fotos de mis padres biológicos, pero nada más.
Ahora que mencionas eso, quería yo preguntarte si durante tu estancia en el Uruguay tus tíos te contaron sobre tu pasado, si acaso susurraban entre ellos o había silencio en la casa. Mira, la mayoría de los sobrevivientes, y nosotros no somos la excepción, callábamos, no hablábamos, no queríamos hablar del pasado. Y desgraciadamente, muchos sobrevivientes se fueron de este mundo sin que su familia conozca su historia. ¿Y cómo te sentías tú al no poder hablar de estas cosas? Yo no quería hablar, no quería saber de mi pasado, no tenía como un bloqueo en mi cabeza que me impedía querer saber mi propia historia. Quería vivir el presente y qué me deparaba el futuro, pero ya más del pasado no quería saber. Gracias, Gisa. Después de varios años, y bueno, ya en tu juventud, conociste a quien sería tu esposo, Isaac, y tuviste 2 hijas. ¿Nos puedes contar un poco acerca de cómo formaste tu familia? Tuve la suerte de encontrar un gran compañero en mi vida, uruguayo, de familia judía, cuyos padres también habían sido sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial y llegaron al Uruguay muchos años antes. Durante 65 años fue mi compañero de vida. Gracias a él tuve 2 hermosas hijas, formé una hermosa familia, me dio el apoyo intelectual y emocional al cual yo carecía, porque la mayoría de los sobrevivientes somos muy para adentro, no expresamos nuestros sentimientos. Y así fue cuando nació mi primera hija. Hay que ponerle un nombre. Y a mí se me ocurrió Estefanía. Mi esposo me dice, Estefanía no es un nombre uruguayo, no tiene nada que ver con el Uruguay. ¿Pero por qué quieres ponerle este nombre? No sé, me gusta, pero no me preguntes por qué, porque no sé. La historia después demostró en el futuro que mis papeles falsos en la casa de esa familia Schlonza, yo me llamaba Estefanía Jinkoviak. Eso nunca lo supe hasta el reencuentro en el 2008 con la familia de Danusha. Muchas gracias, Gisa. Ahora vamos a llegar a ese momento del reencuentro tan emocionante. Pero antes, bueno, dices que tú no hablabas y no preguntabas. Sin embargo, hubo un momento en tu vida en el que hablaste. ¿Nos puedes contar cómo fue ese momento para ti? Yo durante muchísimos años no hablé, repito, al igual que la mayoría de los sobrevivientes. Un día, un productor uruguayo hizo un documental sobre los sobrevivientes de Treblinka y ahí estuvieron presentes los sobrevivientes de Treblinka que estaban vivos en el Uruguay. Obvio, eran todos prácticamente de la misma generación. Sus historias de vida eran similares, pero él sabía que yo en mi pasado, mi madre había fallecido en Treblinka. Entonces me pidió que yo formara parte de esa producción. Después de un tiempo de mi negación desde el principio, porque yo no hablaba, yo no quería hablar, hasta el final me convenció y fui parte de ese documental. Y el interés de él era, porque yo en ese entonces era una bebé,
por lo tanto mi historia era muy diferente a la historia de todos los sobrevivientes presentes de Treblinka, y por lo tanto era un plus que le daban al documental. Luego de muchos años se formó un comité dentro de la cultura del Uruguay, entre escritores, periodistas, que decidieron seleccionar varias películas cuyos temas eran contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, toda forma de discriminación. Y veo en el programa que me llega a mi casa que una de las películas elegidas es esa, a pesar de Treblinka, que fue galardonada en el Uruguay. Yo veo el programa y le digo a mi esposo, quiero ir, y esa película se iba a proyectar en una hermosa iglesia que yo nunca había entrado y que era una edificación preciosa que me impactó muchísimo. Decidimos, después de una pequeña conversación con mi marido, de acudir a ver esa película, porque lo que a mí me interesaba, no ver la película de vuelta, porque yo la conocía, sino lo que a mí me interesaba era la reacción del público gentil frente a ese documental. Llegamos a la sala llena, nos sentamos mezclados entre el público, y cuando se va a proyectar la película, el proyector se rompió y la película no se pudo proyectar. Los organizadores del evento vieron que entre el público estaba yo presente y me pidieron que suba a hablar sobre la película. Yo no hablaba. Para mí fue muy duro, después de mucho forcejeo, subir a un escenario como este, frente a un público como este, y hablar. Y yo ya era una adulta. Y ahí, después de un percance físico, emocional que tuve, logré hablar. Y hablé, como lo digo siempre, no hablé con la cabeza ni con el raciocinio, hablé con las vísceras. Y desde que empecé, no paré de hablar. Y eso fue el comienzo de una nueva Giza. Muchísimas gracias, Giza. Bueno, ahora nos vamos a otro episodio muy, muy lindo y muy conmovedor que tiene que ver con tu familia adoptiva. Tú decías antes que tú lo único que sabías cuando llegaste al Uruguay es que eras huérfana. Sin embargo, lograste restablecer contacto después de varias décadas con esta familia adoptiva. ¿Nos puedes contar cómo fue esto? Eso fue algo fantástico, porque es de no creer que te busque alguien durante 65 años por el mundo que quieran saber si tú vivís, qué es de tu vida, si falleciste, si formaste familia, si tenés hijos. Bueno, eso fue el deseo de Danuya durante 65 años. Eso no es de una familia cualquiera, no lo hace ni siquiera un familiar biológico. Eso te da el estatus de qué clase de familia yo estuve viviendo durante mi primera niñez. Y bueno, cuéntanos cómo fue entonces que se reconectaron. Bueno, a través de una familiar mía, de apellido Alterbein también, que junto con su esposo
viajó a Varsovia por temas económicos, por temas de trabajo. Ella, que es muy familiera y buscar su árbol genealógico, mientras su esposo se fue a trabajar, ella se fue al Centro Documental Judío de Varsovia para buscar si después de la guerra existe en el mundo, en algún país del mundo, alguien con el apellido Alterwein. Le dijeron que no había nadie registrado con ese apellido. Lo que ella hizo fue poner sus apellidos de todos los integrantes con el apellido Alterwein que vivían en el Uruguay y me incluyó a mí sin que yo lo supiera. Por el otro lado, Danusha, que ya era una adulta mayor, le dijo a su familia: mi vida la tengo resuelta, pero hay un cabo que todavía no lo terminé de cerrar. No sé qué pasó con Stefcha, no sé qué es de la vida de ella, porque las cartas que yo le mandé durante 65 años nunca me fueron contestadas. Esas cartas yo nunca las recibí. Entonces, Yolka, una hija de Danusha, fue al Centro Documental Judío de Varsovia para preguntar si sabían de la existencia de Gisela de Gisa Alterwein. Y le dijeron que sí, que habían pasado familiares y habían dejado sus nombres y sus direcciones en el Uruguay. De esta manera se produjo a través del Centro Documental Judío el contacto con Danusha. Vamos a ver en este video hablar a Yolka, la hija de Danusha, i también a Danusza. Ja słyszałam o Stefci już od dzieciństwa. Zawsze ten temat się pojawiał, rodzice opowiadali, mama opowiadała o czasach okupacji, także o Stefci też słyszałam. I też wiedziałam, że babcia szukała kontaktu i moja mama zaraz po wojnie, kiedy już Stefcia wyjechała do Urugwaju, ale tego kontaktu nie było. I przy kolejnych rocznicach wybuchu powstania w getcie ten temat wracał. Któregoś dnia moja mama powiedziała, że wszystko już sobie w życiu uporządkowała, niedługo skończy 85 lat, czyli to było 4 lata temu, i porządkuje zdjęcia, porządkuje różne dokumenty i ma jedną rzecz nieuporządkowaną. Nie wie, co się dzieje ze Stefcią. I wtedy w jakimś czasopiśmie znalazła taki artykuł, w którym była opisana historia dziecka żydowskiego, które się po 40 latach odnalazło. I mówi, no to już ponad 60 lat minęło, ale może by się jakoś dało przynajmniej dowiedzieć, gdzie, czy przeżyła, czy wyszła za mąż, czy ma dzieci. No i ja powiedziałam, no muszę mamie pomóc, to jedną ostatnią rzecz uporządkować. Wszystkie dokumenty, które moja mama miała, zdjęcia, kartkę z adresem właśnie w Montevideo pisane ręką cioci Stefy.